Buenas, os doy la bienvenida a este espacio Astroguía semanal donde hablo de las energías que vamos a tener en el cielo en estos momentos, durante esta semana. Hablaremos de lo que es el mapa del cielo, y que nos dará esos tips para poder sentir y observar no solo de una manera consciente lo que pasa en nuestra realidad, sino el por qué nos pasa lo que nos pasa tanto fuera como dentro, sino también además para entender que el sentido, es decir, qué tengo que hacer con eso y cómo trabajarlo. La astroguía, el mapa astrológico de los planetas, es una herramienta conceptual súper manejable y muy profunda y directa, porque realmente conecta con sensaciones, sentimientos, vivencias, experiencias, y por lo tanto entendemos que es verdad, es real. Esa herramienta donde la realidad se junta con el universo en uno y nos crea esa sensación de sentido y también esa sensación de comprensión de aquello que nos pasa durante la semana. Entonces, hoy hablaremos de 3 frentes abiertos, pero sobre todo de 2. El tercero es solo como un remind, ¿no? Esa conexión del recuerdo de algo que ya dije la semana pasada, y un poco para ponernos de nuevo en contexto. ¿Qué tenemos esta semana en ese mapa, en ese cielo? Para empezar, vamos a enfocarnos en la energía de Piscis, porque la energía de Piscis sigue estando, como dije la semana pasada, como puse en el post, la energía Piscis está muy activa hasta el día 21. Por lo tanto, la semana pasada y además esta más que la anterior, se perfecciona mucho esta intensidad. La semana pasada, ¿por qué teníamos la intensidad de Piscis? Porque teníamos al Sol, a Mercurio y a Neptuno, y justo entró Saturno y se unió a la fiesta. Entonces, claro, una potencia desmedida. Esta semana aún es más intensa, es decir, es una potencia muy profunda. ¿Por qué? Porque se purifica, es decir, se hace la conjunción de estos 3 planetas. Saturno no, lo tomamos aparte, pero estos 3 planetas se crea una conjunción exacta, es decir, pura. Entonces, claro, es una intensidad que es pura intensidad, que va a movernos. Vamos a hablar un poco de la semana pasada. La semana pasada, y puede incluso que la anterior, porque claro, nosotros por semana vamos por bloques energéticos, pero las cosas es como que se cuecen. Es decir, cuando suceden y tienen un previo, que es donde se cuece todo. Entonces, en ese momento de que se cuecen las cosas, también es un momento donde realmente nos pueden suceder cosas. Entonces, yo lo que he oído desde que hubo esta intensificación en Piscis ha sido temas de accidentes. Conozco una persona que tuvo 2 accidentes de coche en la misma semana. Accidentes donde la estructura física, en este caso los coches, han sido los máximos dañados, y por lo tanto era como algo aparatoso. Y este sería como un poco como un ejemplo, pero para que nos pongamos en contexto. Algo aparatoso, pero que a la vez no ha sido nada. Entonces la sensación ha sido, wow, lo que podía haber sido, pero tenemos esa sensación de, wow, pero gracias, de sentirnos agradecidos porque el universo de alguna manera pues como que nos ha salvado, nos ha evitado un mal mayor. Esta semana está todavía activo esto. ¿Por qué? Yo quiero que conectemos un poquito con la energía Piscis, porque todos los signos tienen una energía triple. Es decir, tienen la energía
de cuando esa energía vibra bajo, porque es un poco desconocida, tienen la energía, entonces es cuando nos suceden cosas. Es decir, cuando esa energía es desconocida, es cuando nos suceden cosas en la realidad, en nuestras carnes. Luego tiene la energía emocional, la vibración un poco más alta, entonces conectamos esa energía a un nivel interno. Entonces es un proceso de interiorización y de sentir esa energía por dentro, que nos sentimos de una manera determinada, pues para conectar con esa energía. Y luego tenemos la conciencia, es decir, la comprensión de la energía a un plano más lúcido. Bueno, Piscis, como no, tiene esos tres planos. Piscis es, y para conectar con la energía Piscis tenéis que pensar que Piscis es el signo, la energía que se llama de vejez. Si pensáis en la vejez, ¿qué es la vejez? La vejez en realidad es ese terminar un ciclo, en este caso el ciclo de la vida, de esta vida en la Tierra, ya llega a su fin algo y por lo tanto ya nos sentimos desconectados de esa vida y ponemos el punto de atención en lo que va a haber más allá de esa vida. La vejez ya, cuando las personas mayores lo que sienten es que mi vida laboral, de pareja, es decir, y eso no significa que no puedan tener relaciones nuevas, pero sí que es verdad que la sensación es, ya me queda poco, porque ya estoy al final de mi vida, ya he vivido muchas cosas, ya he aprendido un montón de cosas, que estoy aquí y sigo aprendiendo, pero ya no es el tener por delante algo que todavía queda mucho por recorrer. Por lo tanto, la sensación es, bueno, de mientras que estoy aquí, pongo el punto de mira, mi atención interna en preguntarme ¿y dónde iré? ¿Qué va a haber cuando deje el cuerpo? ¿Qué hay más allá de esta realidad? Porque esta realidad ya se me está terminando. Pues Piscis tiene que ver con esos fines, esas terminaciones, más allá, pero no tiene que ver con la vejez de personas, sino con la vejez de cualquier cosa. Es decir, de ciclos que ya llegan a su fin. Y cuando algo se marchita, claro, el punto de atención es ¿y ahora qué? ¿Qué viene? Pues hablamos un poco de Piscis la semana pasada y ahora quiero que conectes con esa sensación que va a estar muy enfatizada, porque Piscis por eso se llama el refugio espiritual, porque uno lo que hace es que si no hay nada fuera para mí, porque estoy en un ciclo de desapego, de decirle adiós a algo que está en proceso de finalizar, lo que tengo es que recluirme dentro de mí y empezar a preguntarme, a ser consciente de cuál es la siguiente dirección, cuál es el siguiente paso. En la triple conjunción que esta semana se posiciona con esa pureza, ese grado matemático de estar pegaditos, juntos, abrazados, en esa conjunción la voluntad, la mente, lo que siente es que estoy a punto de ver algo más allá de mis ojos. Es la sensación de que hay algo más allí, que aunque no lo veo, lo sé, tengo esa certeza. Y la sensación de que me suceden cosas para que yo vea las cosas con otra distancia, con una distancia superior. Entonces esta energía sigue estando hasta el 21, por lo tanto toda esta semana, hasta el final de semana, súper enfatizada. Si os están pasando casos como los que digo, accidentes, casualidades que son como, madre mía, como, no sé, ¿no? Como decirle otro punto. Está hablando con una persona, de alguien o de algo, y que la persona equivocada esté escuchando esa conversación. Es decir, esas cosas que dices, jolines, no me lo esperaba y me ha sucedido esto y ahora tengo que lidiar con esto que me está sucediendo. Pues esto es habitual en la energía que tenemos esta semana y la semana anterior. Nos pasan cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que entran en nuestro espacio y que hacen su función. Y sobre todo la función es de que entender que pase lo que pase, estamos conectados a ese universo y que tenemos ese punto de wow,
qué fuerte, ¿no? O sea, es la sensación de he tenido un angelito a mi lado que me ha guardado, porque esa es mucho la energía Neptuno. Y también puede ser que llevéis ya un par de semanas o una semana y media con sueños de sentir, joder, que es que estoy soñando unas cosas más extrañas, o estoy soñando esto, o me viene esta idea a la cabeza que no sé de dónde sale y que no paro de darle vueltas. Y todo esto es Piscis. Por lo tanto, Piscis lo que pide es relájate, conecta. Conecta con tu interior. Medita. ¿Qué es la meditación? La meditación es aislarnos de la realidad, concentrarnos en nuestro interior, conectar con nuestra esencia y reflexionar, escuchar qué nos cuenta esa esencia. Por lo tanto, es un viaje a nuestro interior. Claro, Piscis es realmente la conexión con nuestra alma y con nuestro propósito. Pero no solo el propósito externo, sino el propósito interno, el escucharme y decidir y sentir qué necesito, qué siento, qué me llega, que tengo que ir hacia eso. Entonces, esta energía de esta semana tiene mucho que ver con eso, con meditar, relajar, no tomar decisiones, pero sí reflexionar sobre cuál es mi propósito, qué siento, qué tengo que hacer conmigo, y luego ya lo pondremos a la práctica. Pero primero hay que saber hacia dónde quiero ir, tener una idea, una idea que empieza por una sensación, por un impulso que el alma ofrece, empuja. En ese impulso el alma nos empuja hacia algo. Pues es escucharle y darle voz y decidir, ok, mi alma me está diciendo que tengo que ir a por esto, que tengo que cambiar esto, que siento que tengo que mejorar esto. Todo eso es esa energía Piscis y las oportunidades esta semana de meditar y reflexionar. Esto un bloque. Otro bloque, a mitad de semana, si no recuerdo mal, creo que era el 16, ahora no estoy segura, 15-16 creo, Venus entra en Aries. En Tauro. Estaba en Aries y entra en Tauro. Entra en su signo. Y es que realmente me emociona hablar de astrología porque es que el universo es tan perfecto y esa perfección realmente es wow, es que te sorprende cada día. Os voy a dar una información base de esta semana y esto es algo básico de astrología. Los 4 primeros signos del zodíaco son energías puras, es decir, energías puras porque es donde se crea algo. Esa energía en estado puro, la energía del fuego, la energía de la tierra, la energía del aire, la energía del agua en estado puro son los primeros 4 signos del zodíaco porque es donde surge esa conexión con esas energías, el primer clic. Luego las perfeccionamos en las demás, en el resto, pero ahí es el inicio y los inicios siempre tienen que ver con semillas puras que florecen, ¿no? Entonces, evidentemente Tauro es la energía pura de la tierra, en su estado puro, sin evolución, pero claro, es como la tierra, el crear algo de esa nada, ¿no? El querer estructurar algo. Y Venus entra en Tauro, que es uno de sus signos. Entonces, cada signo tiene 2 regentes. El regente que se llama el regente exotérico o terrenal y el regente esotérico espiritual, es decir, la transformación de esa energía en algo superior. Venus rige en Tauro la Tierra, realmente. ¿Quién es Venus? Venus, todos los planetas son bastantes cosas, pero aquí Venus en Tauro tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con el desear ver algo en la realidad, desear hacer algo. Es el impulso de enfocarnos en algo, en esa estructura. Pero enfocarnos nosotros, es el deseo que nace de nosotros. ¿Por qué? Porque todo en el universo sigue el mismo patrón, el mismo patrón en la misma dirección.
En Aries surge la vida, la chispa, el ser. Es decir, en Aries es como esa explosión donde algo entra y por lo tanto tiene que ver con esa energía de la consciencia del yo, ¿no? Es el yo soy, la consciencia de que aquí hay algo por aquí, aunque voy a ciegas, ¿no? Entonces, en Aries tiene que ver esa conciencia con el yo soy. Cuando yo sé, yo siento que soy, aunque sea a un nivel básico, ¿no? Porque el yo soy es el concepto de la sensación de existencia. Entonces, cuando voy manejando la existencia, lo que voy haciendo, voy queriendo tener cosas, es decir, queriendo en esas ideas que confluyen, en esa creatividad en estado puro, al final ¿qué quiero hacer? Quiero ponerlo a la práctica y eso es Tauro. Tauro es el deseo de ver realizado una idea. Y luego en Géminis sería una vez ya he construido, he producido algo con esa idea, he conectado con ese deseo y estoy dando los pasos, quiero evidentemente compartirlo con el ser humano, con el mundo. Es decir, quiero dar voces, quiero comunicarlo, quiero que la gente sepa lo que tengo que ofrecer y crear esa red de comunicación para extender esa idea y que de alguna manera, como en la empresa, ¿no? Que todo el mundo compre ese producto o todo el mundo hable de ese producto, ¿no? Sería como el comerciante, ¿no? Que se dice de Géminis. Y luego, una vez ya hemos hecho ese comerciante y nos han comprado el producto, es decir, ya todo va en marcha, ¿qué tenemos en Cáncer? La sensación de seguridad, de bienestar, la sensación de que he llegado a algo que me pertenece, ¿no? Que me está dando esa raíz de sentirme segura. Es decir, cada energía, pues sobre todo estas cuatro, tienen que ver con primero la naturaleza de las cosas, la base. Venus en Tauro tiene que ver con ese deseo que conectamos a nivel de creatividad en Aries y que ahora a mitad de semana salta en su signo. Entonces, claro, el deseo en Tauro empuja. Es que no puede evitarlo. Quiero esto. Es un enfoque. Entonces, a partir de aquí vamos a tener un mes por delante para enfocarnos. El sentirnos que conectamos con nuestra nutrición, que sé lo que quiero, siento lo que quiero, aunque no sea algo totalmente consciente, pero sí que es un impulso que me hace reaccionar y que me hace reaccionar en la vida. Es una conexión también con el cuerpo, es una conexión con nuestra parte femenina. Da igual que seas hombre o mujer, todos tenemos una parte femenina, esa parte de atendernos, esa parte de confianza, de darnos valor, de conectar con si yo sé que puedo, yo quiero eso y puedo hacerlo. Entonces, a partir de mitad de semana mientras tenemos esa conciencia, ese Piscis que está diciendo, me estoy desapegando, me están sucediendo cosas y tal, entra ahora Venus para darnos una base con la que trabajar. Ahora vamos a trabajar con algo real. Entonces, bueno, va a ser una ayuda fantástica porque nos va a dar un poco de posición, de base, la oportunidad de aterrizar, ¿no? Que es lo que dije la semana. Esta semana, a mitad de semana, empezaremos a aterrizar. Y cuando uno aterriza, siente las ganas de empezar a hacer un montón de cosas. Pues bueno, y a enfocarse en también lo prioritario. ¿Qué necesito hacer ahora? Venga, una cosa detrás de otra. Entonces, bueno, es una energía que da más movimiento en la realidad porque acompaña la realidad que estamos en esta realidad. Entonces, bueno, estas son las dos energías potentes que van a estar esta semana muy activas. Pero hay que recordar también que Saturno está en Piscis y Saturno tiene que ver con esas sacudidas en nuestra realidad para que conectemos con un nivel, que empecemos a crear una realidad más conectada con nuestro propósito, con nuestra alma. Entonces, mientras sucede todo eso, hay un poquito de sombra. Saturno está diciendo, ese deseo te está llevando a hacer cosas nuevas, te está llevando a soltar, te está llevando a la necesidad de conectar
con tu valor, con lo que tú quieres, independientemente de si eso es dejar atrás otras cosas que ya se quedan marchitas. Entonces, bueno, empezamos todo este proceso ahora a partir de mitad de marzo. Mitad de marzo es un inicio de un ciclo donde se va a recorrer todo eso para ir asentando esas bases y creando ese proyecto nuevo de vida. Y luego tenemos la luna. Nuestra querida luna. La luna, ¿qué hace? Como el universo va más despacio, la luna va más rápido. ¿Por qué? Porque la luna lo que hace es conectarnos, vincularnos emocionalmente a lo que está sucediendo. Es vivir esas experiencias emocionales que nos permiten transformar. La luna a un nivel global tiene que ver con esos acontecimientos que nos crean, sea una emoción pequeña o grande, que nos crean esa mini sacudida interna. La luna que acompaña el deseo. La luna quiere cosas, la luna necesita, porque es lo que hemos venido. La luna está porque estamos en la Tierra para hacer conexiones con todo, para vincularnos emocionalmente tanto a lo que hacemos, al trabajo, a mi realidad, a las personas, a todo. Entonces la luna va creando en esos tips energéticos ese proceso para que vayamos haciendo esa parte emocional de vínculo. La luna va a estar 15, 17 y 19 más o menos, 15 y 16, bueno, casi toda la semana, pero sobre todo habrá 3 momentos clave esos días en las que va a, o sea, mañana ¿qué es? Hoy es 13, ¿no? Vale, mañana 14 es un punto, el 16 es otro punto y el 18 es otro punto. Esos son los 3 puntos. Mañana hace un triángulo de fuego, o sea, de rendimiento. Un triángulo solo de fuego, digo, porque es una energía muy, muy masculina, muy, muy de energía. Ese triángulo lo que va a hacer es como una especie de... La energía es como una especie de remordimiento. Un remordimiento que hace que vamos, que sintamos que necesitamos trabajar algo. Hay que recordar que la luna está menguante. Por lo tanto, es algo más interno. Es algo que nos va a pasar en esa realidad que me va a remover por dentro. O sea, como un poco, ¿no? Un día un poco a veces un tip cañero. Que en esa tensión voy a tener que reaccionar de alguna manera, ¿no? Entonces eso me va a poner en movimiento. Mañana va a ser ese día, ese tipo de más de movimiento, de movimiento interno. Puede ser externo también, pero sobre todo interno. Puede conectar también con una sensación de bloqueo, de rabia, de enfado, con algo que me ha enfadado, con una sensación de que no he sido capaz de, con algo de insuficiencia. Eso mañana. Luego la luna va a crear como un momento más de aprendizaje. Después de esa tensión de mañana, pues va a tener ese recorrido donde va a ir a tocar con las circunstancias. Es decir, con las circunstancias de preguntarnos dónde estamos, qué queremos, quiénes somos también. Es decir, la sensación de un poco conectar esa parte de oscuridad que todos tenemos, de oscuridad que es cosas que no atendemos, pero que están ahí, que necesitan ver esa luz. Entonces, bueno, estos 3 días van a ser emocionalmente para hacer un trabajo con nosotros mismos. La luna siempre tiene que ver con eso. Recordemos que la luna tiene que ver con las emociones, con el proceso emocional que venimos a hacer en la vida siempre. El proceso emocional nunca termina, porque realmente estamos aquí para eso. Si os dais cuenta, la luna solo, o sea, en sus fases, solo está llena unos poquitos días. La luna se pasa toda su influencia o llenándose o vaciándose, pero llena de decir, uy, qué plenitud, es solo un clic
y siempre está en un proceso. ¿Por qué? Porque la luna siempre toca esas partes que tenemos que revisar, esas partes que tenemos que seguir trabajando, esa cara oculta. La cara oculta de la luna son esas emociones que arrastramos de otras vidas, que venimos a sanar en esta, que conectan con acontecimientos, convivencias, con patrones de conducta que tenemos que sanar, que mejorar, que fortalecer, que ampliar, que limpiar. Es decir, la luna tiene que ver con eso. Y tiene que ver con esas, con todo tiene que ver emocionalmente. Todo nos crea como un tipo, una huella, y a veces conecta con ese subidón, pero dura poco. ¿Por qué? Porque siempre, más allá de ese subidón, ese es un empujón para seguir trabajando. Entonces, estos 3 días, que es martes, jueves y sábado, la luna va a estar muy activa, y con todo lo que está pasando en Piscis, con lo que tenemos en Tauro y también lo que estamos dejando, que todavía tenemos a Júpiter en Aries, pero con toda esta energía la luna va a hacer su conexión, va a obligarnos a trabajar. Y es un trabajo interno. Entonces, estad súper atentos a esas emociones o esas experiencias, esas sensaciones que tenéis en la realidad, que os hacen un clic. Y os recomiendo que os las apuntéis. Os puede ser de mucha utilidad. Os recomiendo que esta semana, si os sentís que os ha pasado algo extraordinario en el sentido que no es habitual, tanto externa como internamente, si es algo externo, que apuntéis cuál ha sido la primera sensación que habéis tenido. La primera. Porque luego nos enroscamos. O sea, el tip es el primero, y luego todo lo que es el ego, los miedos, etcétera, surgen, y entonces ya pues perdemos un poco de perspectiva, que es lo que nos sucede con las emociones. Nos falta perspectiva porque las heridas, los patrones, etcétera, siempre salen, ¿no?, a defender ese primer tip y a enmascararlo. Por lo tanto, esta es una herramienta que os puede ser muy útil esta semana, el escribir si os ha sucedido algo, o si habéis sentido algo que no sabéis de dónde viene, o alguien o sentís como esta semana hoy estoy muy sensible, y estoy sensible en este tema, porque es algo que vais a tener que sanar durante el año. Es decir, que en esta energía Piscis es para conectar con esa alma también, y conectar con esas emociones, conectar con ese proceso de sanación, y conectar sobre todo con la sensación de que hay algo que tengo que atender para terminar. Y este año va a ser la oportunidad de trabajar eso y terminarlo. Por lo tanto, si podéis, haced eso y os daréis cuenta, os servirá, porque cuando uno lee las cosas ya al día siguiente o al otro, es como puedes reflexionar sobre eso, es más fácil. Puedes reflexionar y mirar y ver, ¡ay! ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Por qué me ha sentado mal esto? ¿Por qué he tenido ese conflicto en lo otro? ¿O por qué me he sentido de esta manera, como un poco de ausencia? Y entended, si lo apuntáis, cada vez que durante el año se repita, aunque sea en otro contexto, esa misma emoción, os recordaréis que la tenéis apuntada, y si vais, veréis, ostras, esto es lo mismo que me pasó en marzo. Además, marzo es un mes muy importante, porque es un mes donde se abre el universo. De alguna manera es como un poco, y suena un poco dramático, pero un poco que nos cae encima. Es decir, como eso que se abre, y es como en esa apertura y en esa conexión, la sensación de, madre mía, la que se me viene encima, no negativo, pero intenso, ¿no? Pues este mes se abre esa conexión espiritual con nuestra alma, con nuestro propósito, con lo que venimos a hacer aquí, y a partir de aquí, en abril, empezaremos a hacer el transcurrir eso. Así que bueno, atended este mes de marzo, pero sobre todo
esta semana, porque ya a partir del 21 ya todo se mueve. Todo ya empieza, de una manera más suave, empieza a hacer otro tipo de conexión. No solo Venus entra en Tauro, sino que se va abriendo ese halo de luz espiritual, se va abriendo y se va enfocando ya más en la realidad, va a tomar tierra. Por lo tanto, bueno, este es la semana de conexión y luego será ese emplazamiento que tendrá lugar a partir de aquí hasta diciembre, con ese proceso de vivir esa experiencia un poco espiritual. Y estos son los tips que vamos a tener esta semana. ¿Por dónde van a ir los tiros? Lo sabremos esta semana. Así que bueno, abriros a conectar, a meditar y a conectar con vuestro ser y entender que todo es trascendental. Es decir, todo tiene un sentido, todo tiene una dirección, aunque a veces no lo veamos cuando estamos viviéndolo. Todo está y nos sucede por algo que nos va a ayudar a aprender, o sea, nos va a ayudar a poder aprender y sanar y conectar con el propósito. Así que bueno, que tengáis una súper feliz semana, Piscis, y sabéis que podéis dejarme comentarios si realmente os sentís identificados con lo que os digo y queréis compartirlo, pues sentiros libres de compartirlo. Será un placer escuchar vuestros comentarios, vuestras experiencias, esos tips que nos remueven, pero también nos activan, porque la vida es movimiento. Y también, por otro lado, recordaros que si queréis, la astrología es una herramienta muy útil. Si queréis saber cosas a nivel astrológico personal, tanto carta natal, el pronóstico anual, la carta de pareja, de sinestría, de familia, todas las herramientas que traéis y dónde están enfocadas. Es decir, la astrología es una herramienta súper útil porque es como entender, conectar ese propósito del alma, pero de una manera que está como escrita. Esto es lo que me dice y es literal. Así que bueno, si alguna vez cuando os apetece vivir la experiencia astrológica, podéis enviarme un mensaje a mi cuenta por privado. Que tengáis una feliz semana y que tengáis un buen Piscis. Un placer compartir este espacio con vosotros. Chao.